Bien, sí me escuchan, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Renzo. Y bueno, ya me han presentado. Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy la capitán Gaby Coca y pues con mucho honor he recibido la invitación para participar de este curso y de un tema tan importante como es la víctima en delitos de trata de personas. Entonces, les pido a todos ustedes podamos participar dentro de esta presentación. Todos tenemos experiencias, todos tenemos conocimientos sobre la atención de víctimas. Vamos a ahondar tal vez con algunos puntos que son importantes para la identificación de una víctima en delitos de trata de personas, pero sí siempre los aportes, compartir estas buenas prácticas, compartir los conocimientos, hace que todos podamos fortalecernos en este tema en particular. Así que siéntanse, por favor, en la libertad de realizar cualquier participación que deseen en el transcurso de mi presentación. No tengo ningún inconveniente con aquello. Simplemente podemos levantar la mano o simplemente me interrumpen. No hay problema, por favor. Profesionales que estamos trabajando en el área o que hemos trabajado tal vez y que eso posibilita que podamos también compartir algunos conocimientos más. Así que voy a empezar con mi presentación y les decía que me he visto bastante complacida cuando he visto el tema en particular porque el tema de víctima en delitos de trata de personas es lo primordial y lo principal cuando se investigan estos hechos. Creo que ellas son nuestra razón de ser y definitivamente la atención que damos a una víctima, pero previa a la atención está la identificación. Es vital saber identificar en un momento a una víctima de trata de personas, porque si no lo hacemos de la manera adecuada, tal vez estemos pasando por alto una potencial víctima, tal vez estemos pasando por alto un caso de trata de personas, o tal vez lo estemos confundiendo con otros delitos que se pueden relacionar, no sé, a un tema de violación, a un tema de corrupción de menor, ¿no? Entonces, o de niño, niña más bien. Pero sí analizaremos algunos puntos que podrían ser importantes al momento de identificar una víctima de trata de personas. Evidentemente, en la función y en los roles que estamos desempeñando en este momento, hace pues que nosotros tengamos un contacto directo y dentro de ese contacto directo podemos estar frente a una potencial víctima y ahí es donde tenemos que ponernos en la meta, aplicar algunos indicadores que son determinantes en cierto momento y que posibilitan que nosotros podamos desarrollar esa identificación. ¿Sí? Así que, por favor, una vez más, cuando ustedes deseen, si quieren hacer una pregunta o quieren hacer algún aporte, tal vez, les pido, estamos en total libertad y podemos hacer una conversación más dinámica y fluida de este proceso y de este curso que se está desarrollando. Em, Desde todo punto de vista, y eso es lo que establece, ¿no? En todas las últimas eh, teorías que tenemos en temas de trata de personas, el tema de derechos humanos, el tema de enfoque de género es vital. Sabemos que la trata de personas es un delito que se cataloga como pluriofensivo, no solamente afecta a un derecho de las personas, sino a muchos derechos, principalmente el tema de la dignidad, la libertad de las personas, el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, tenemos otros elementos más que sin duda se ven ignorados cuando una persona se convierte en una víctima de trata de personas, ¿no? Entonces, procuramos desde todo punto de vista aplicar esta perspectiva de derechos humanos que entiendo ya han llevado una actividad sobre esto y bueno, eh, no vamos a ahondar mucho en aquello, pero sí tenemos que observar esa catalogación que se le da de delito pluriofensivo en delitos de trata de personas. ¿Sí? La perspectiva de género es también fundamental. Hay que recordar que en delitos de trata de personas, y esto siempre yo lo manifiesto en todas mis disertaciones y exposiciones que tengo sobre el tema, evidentemente, en delitos de trata de personas, las estadísticas nos dicen que las víctimas en estos delitos son principalmente mujeres y población niño, niña, adolescente. ¿Sí? Eso es lo que nos muestran los números, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta algo más allá,
de lo que muestran las estadísticas como tal, ¿sí? Los niveles de violencia, y esto nos dice la teoría, nos ha mostrado la práctica, los niveles de violencia que se ejercen sobre una mujer víctima en delitos de trata de personas son mucho mayores que aquellos niveles de violencia que se pueden hacer sobre un varón, ¿sí? Y como les decía, no solamente esto lo dice la teoría, sino también lo hemos visto en la práctica. Todos nosotros creo que hemos tenido en cierto momento un contacto directo con las víctimas, hemos podido palpar de manera directa toda esta situación y eso nos ha permitido observar y corroborar esto que está bien descrito, ¿no? Principalmente cuando se trata de casos de explotación sexual o comercial, observamos cómo se ejerce esta violencia sobre la mujer, esta forma de coacción sobre la mujer, la dominación del varón sobre la mujer que se tiene todavía tan arraigado dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que es bien utilizada para poder generar estos niveles de violencia en una víctima de trata de personas, ¿no? A diferencia de un varón, que usualmente los varones en estos delitos se convierten en víctimas de explotación laboral, casi siempre, ¿no? No los excluye, por supuesto, de la explotación sexual comercial, pero el índice es pues muchísimo, muchísimo menor a comparación de que lo que nos muestran las estadísticas en cuanto a población femenina y masculina, ¿sí? Eh, y por eso les decía, la perspectiva de género es fundamental. Por supuesto, aquí entra un tema de masculinidades, entra, les decía, el tema de la dominación del varón sobre la mujer, ese sometimiento que existe de la mujer hacia los varones. Entonces, todo esto influye, creo que dentro de esto, y sí, tenemos que cambiar estas perspectivas dentro de nuestras investigaciones. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Algo que se tiene que tomar en cuenta, los tres pilares fundamentales con los que se trabaja: perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de la protección a la infancia. Eh, Desde todo punto de vista, la ley 263 ya especifica que todo aquel funcionario que intervenga en los casos de trata de personas y las víctimas, por supuesto, tiene que tener especialidad en el área, ¿no? No es lo mismo investigar un caso de violencia contra la mujer que un caso de trata de personas. No es lo mismo investigar un caso de lesiones que un caso de trata de personas. Más aún si se trata de población niño, niña, adolescente como víctima. Paralelamente a la 263 tenemos la 548 también, que especifica también esta especialidad que deben tener todos los funcionarios para atender este tipo de casos. El interés superior del niño, niña, adolescente, que es un principio dentro del código niño, niña, adolescente, se debe tomar muy en cuenta dentro de estos procesos y darles a estas poblaciones esa atención especializada que requerimos para la atención en caso de víctimas, ¿no? Los ambientes, los lugares, y lo mismo que yo repito también, la atención, en tema de atención de una víctima de trata de personas, se tiene que contar con lugares especializados y específicos para una víctima de trata. No podemos mezclar poblaciones, no se puede mezclar poblaciones porque el tratamiento es diferente, el delito es diferente, el delito de trata de personas es sumamente complejo, sumamente complejo. Todos los elementos que representa este delito, desde ese proceso de captación, los medios comisivos del delito que se utilizan para poder desarrollar esa captación y reclutamiento de la víctima, el traslado, la recepción de la persona, tal vez existe la privación de libertad y por último la explotación, todo aquello hace, esa complejidad misma hace que las víctimas deban requerir un tratamiento especializado desde el momento de su identificación. Cuando nosotros identificamos a una víctima de trata de personas y la catalogamos como víctima, ¿sí? Le damos el denominativo de víctima de trata de personas, desde ese momento se tiene que activar todo el protocolo de atención para una víctima de trata, adoptando todas las medidas especializadas para su atención, ¿sí? Desde la atención de sus necesidades inmediatas, la coordinación que se tiene que activar entre instituciones a partir de los protocolos que ya tenemos dispuestos. Tenemos que coordinar con las ONGs, tenemos que coordinar con nuestras defensorías, el Ministerio Público, por supuesto. Es decir, si se trata de una víctima extranjera, esto se amplía mucho más nuestro campo de acción
Entonces ya tenemos que, desde ese momento de que nosotros la catalogamos como víctima de trata, ya se tiene que activar todos estos procedimientos especializados para darles la atención adecuada, tal como la ley especifica. ¿Sí? Antes de entrar a la identificación de la víctima, quería revisar con ustedes un poquitito el perfil. Eh, a ver, si es que hay alguna situación o algo que quieran aportar o consultar, simplemente me lo hacen saber. Cuando nosotros hablamos del perfil de la víctima de trata de personas, y creo que todos nosotros sabemos, en nuestro país como tal no tenemos un documento que defina un perfil de la víctima de trata de personas. Y de hecho, realizando un análisis sobre aquello, sería muy complejo tal vez dar un perfil específico de quién podría ser una víctima de trata de personas. Si bien todos nosotros sabemos que el delito de trata no discrimina, ¿no? Absolutamente nadie, no discrimina edades, no discrimina, tenemos desde víctimas bebés hasta víctimas adultas mayores, ¿no? No discrimina poblaciones, religiones, no discrimina sexos, ¿sí? Si bien tenemos aquello, tal vez podríamos encontrar algún común denominador, tal vez en las características de una víctima como tal, ¿no? Pero un perfil definido, pues no. No hay estratos sociales, no hay absolutamente nada. Se tienen de niveles altos, niveles bajos, es decir, no hay una selección específica que nos pueda dar un perfil de estas personas para poder catalogarlas como tal, ¿no? Entonces, pero sí, podríamos referirnos, tal como los casos nos han mostrado, que sí, la población femenina resulta una potencial y son una población mucho más vulnerable para convertirse en víctima de estos delitos, ¿no? Podemos ver una gran diversidad, por supuesto, en estas poblaciones, pero un perfil definido, pues difícilmente lo vamos a encontrar, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta ciertas situaciones también, que esto todos nosotros sabemos que se puede dar también de acuerdo a la zona en la que nos encontremos. En el delito de trata de personas, si bien la víctima como tal es el producto, es la mercancía que se está utilizando, pero esta mercancía, este producto se tiene como tal, es en base también a los requerimientos del cliente, ¿no? Ahí es tan importante lo que nosotros observamos y vemos siempre lo que significa la oferta, la demanda y el producto, ¿no? Evidentemente, la oferta, tal como ustedes ven en su diapositiva, la oferta se da pues a partir de la demanda del servicio, ¿no es cierto? Si seguramente no existiría tanta demanda de este tipo de servicios, tal vez no tendríamos tanta oferta. Y evidentemente hemos visto en este último tiempo cómo el delito ha incrementado, más aún ahora con el uso de las redes sociales, que va a ser un problema mayor en lo posterior, sin duda. Vamos a tener más inconvenientes con aquellos que va a crecer más. Sí, vamos a ver el tema de explotación sexual en línea. Entonces, pero creo que vamos, poco a poco lo vamos a vislumbrar un poco más. Sin embargo, les decía que mucho depende de la demanda para este tipo de servicios. ¿Qué tipo de servicios se requiere? ¿Cuáles son las características dentro de esa zona, lugar en particular, que posibilitan y que requiere esta demanda en particular? ¿No? Entonces, dependiendo de la zona, les decía, ya se va escogiendo un tipo de víctima en particular, ¿sí? De pronto estamos en un lugar donde se prefieran a señoritas del oriente, de pronto estamos en un lugar donde se prefieran señoritas de otros lugares en particular, o que tengan ciertos rasgos específicos, edades tal vez con las que se quiera trabajar. Todo dependerá de la demanda y de las exigencias que esa demanda nos pueda presentar para poder realizar estas ofertas. Y precisamente es que los tratantes observan todo aquello para poder captar a sus víctimas de acuerdo a las solicitudes de esta misma demanda que se van desarrollando y puedan compensar en todo caso esos deseos o esas condiciones que la demanda exige para víctimas de trata de personas o para este tipo de servicios en todo caso, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación también de aquello, ¿no? Dependerá también les decía, de esos dos términos que son tan importantes, oferta-demanda y el producto que son las personas en particular. Desde mi punto de vista, por lo que yo he podido trabajar en el tema de trata de personas, ¿sí? La criminalización de esta demanda
o de los clientes o mal llamados clientes en delitos de trata de personas es vital. Si bien la ley sanciona ya la violencia con la violencia sexual comercial, ya tenemos este tipo penal que prácticamente sanciona a aquel que pague el servicio por un niño o adolescente, ¿sí? Pero deberíamos tal vez ampliar un poco más estas poblaciones cuando se trata de una víctima adulta en delitos de trata de personas. ¿Sí? Aquí yo me pregunto, no sé por qué se trabajaba solamente con población niña, niña, adolescente. Pero bueno, ya tenemos un avance, es sumamente significativo, ya podemos sancionar a aquellas personas que están pagando por este tipo de servicios con un niño, niña o adolescente. ¿Qué más tenemos en cuanto a la víctima en particular? Ya les había hablado del tema de la oferta y la demanda, ¿no? Y esto precisamente hace que haya una selección, pues sea por sexo, edad, estado físico, la apariencia y otras variables que puedan ser más, que vamos a analizar más adelante, ¿no? Pero mucho dependerá. Esto, evidentemente, ya analizamos en base a lugares, departamentos, vemos en poblaciones, y ahí mismo se observa esta selectividad que se puede tener con algunas personas en particular o con algunos productos que se quieran utilizar como mercancía, en este caso las personas que son trasladadas hacia estos lugares, ¿no? De acuerdo al tipo de servicio que se esté solicitando. Ahora, hay que tomar en cuenta también qué sucede con las víctimas dentro de ese proceso de trata como tal, ¿no? Si nosotros hacemos una valoración y hacemos una identificación adecuada en su momento, vamos a interrumpir ese proceso de trata de personas y bueno, vamos a posibilitar a que estas personas tengan y reciban una atención especializada, ¿no? En delitos de trata de personas, cuando se encuentra en ese proceso de captación, no nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos que recordar en todo momento los elementos del delito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso rapidito, ¿no? En delitos de trata de personas tenemos tres elementos particulares: acción, medio y fin, ¿sí? La acción, en todo caso, está comprendida por el proceso de captación o reclutamiento, el proceso de traslado y la recepción de la persona. Esos tres elementos. No tenemos que olvidarnos de aquello. En base a eso vamos a trabajar todo lo posterior, ¿sí? El segundo elemento, el medio. ¿Cuáles son los medios comisivos del delito? La ley nos da una gama de medios, pero el principal es el engaño. ¿Sí? Al menos en nuestro país, el principal medio comisivo que se utiliza para poder captar víctimas es el engaño. ¿Sí? Es muy fácil realizar estas ofertas de trabajo, más aún ahora con las redes sociales. Una característica de las redes sociales es que nos podemos mantener en el completo anonimato. Y desafortunadamente las personas no estamos tomando los recaudos necesarios y las medidas de seguridad para recibir una oferta de trabajo a través de una red social. ¿Sí? De pronto, esta situación de la pandemia ha afectado muchísimo para que las personas se encuentren en esta necesidad económica que es sumamente bien aprovechada por estos delincuentes y lanzan estas ofertas de trabajo a través de las redes sociales y prácticamente las engañan, ¿no? Engañan muy fácilmente a las personas y las personas caemos en este engaño a través de las redes sociales. Proporcionamos información, aceptamos las ofertas de trabajo, intercambian documentación a través de la red social para el supuesto trabajo que van a desarrollar y directamente se genera el encuentro, que genera un riesgo mayor, ¿no? Porque no sabemos ni dónde ni con quién nos vamos a encontrar. Entonces el riesgo es mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar dentro de ese proceso de captación de las víctimas, ¿no? Aquellas personas que estén siendo sometidas a abuso físico, emocional o sexual. Es muy común que las víctimas de trata de personas, muy común, principalmente en población adolescente, eh, que se encuentren con problemas dentro de su hogar, ¿no? Que han escapado de sus hogares, que sea un hogar de violencia, que sea un hogar de consumo de alcohol, que sea una persona, un adolescente que tenga bastantes problemas de conducta, ¿no? Entonces, esto es muy fácilmente aprovechado por los tratantes para
rescatarlas supuestamente de esa situación de calle y darles mejores ofrecimientos y supuestamente mejores oportunidades. Y los adolescentes fácilmente caen en ese engaño. ¿Se encuentra dentro del comercio sexual? Sí, evidentemente. Hay una línea, y esto también es algo que me gusta que el grupo con el que estoy trabajando puedan analizarlo. Hay una línea muy delgada, ¿sí? Si no identificamos correctamente, en lo que significa trata de personas y prostitución. Si no hacemos una correcta identificación, podemos pasarlo por un caso neto de prostitución, ¿sí? Cuando podría tratarse de un caso de trata de personas. Ahí está la perspicacia que tienen que tener cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para poder identificar a una víctima. Cuando nosotros hacemos una intervención o nos encontramos en un ambiente tal vez donde se está ejerciendo el comercio sexual, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos el ambiente, verificamos, aplicamos un procedimiento mínimo, calculamos el lugar, tratamos de individualizar a las personas, identificarlas. En ese proceso de identificación siempre tenemos un contacto con las señoritas y les preguntamos qué es lo que están queriendo hacer ahí, o qué es lo que hacen ahí, o por qué están ahí, ¿cierto? Y la pregunta que recibimos, o la respuesta más bien que recibimos es porque quiero. Estoy aquí porque quiero, ¿sí? Y a veces ese porque quiero hace que nosotros pasemos por alto algunas cuestiones más que tenemos que observar dentro de los indicadores en un caso de trata de personas, para poder identificar a una víctima. Entonces, cuando nosotros recibimos ese porque quiero, decimos, no, es un caso simplemente de prostitución, ¿sí? Sin recordar lo que dice la ley, ¿no? Sin recordar lo que dice la ley en cuanto al consentimiento como tal. Entonces, hay que hacer un análisis un poco más profundo. Evidentemente, esto toma un poco más de tiempo dentro de nuestras funciones, ¿sí? Toma un poco más de tiempo, pero para este proceso de identificación necesariamente tenemos que hacerlo. Para tener un descarte, ¿sí? O para, en todo caso, confirmar que estamos frente a un caso de trata de personas, ¿sí? Que se encuentran en proceso migratorio, de tránsito, se trata de migrantes, ¿no? También es importante trabajar con estas poblaciones, que podría ser en este proceso de captación, es muy fácil trabajar con convencer a estas personas. En este último tiempo hemos visto cómo la población femenina de nacionalidad venezolana ha sido víctima de estos delitos, que han entrado primero a un proceso, han entrado a la actividad de prostitución, que posteriormente se han convertido en víctimas de trata o proxenetismo. ¿De acuerdo? Se encuentran en situación de pobreza, en la situación de necesidad, les decía, la pandemia ha empeorado mucho más eso. Bueno, de hecho, la pandemia nos ha mostrado muchas más restricciones, principalmente con el tema de víctimas, inclusive en el tema de acceso a la justicia, pero para las captaciones como tal están siendo muy bien aprovechadas esta situación de necesidad, ¿no? Que las personas por la situación en la que se han visto envueltas, pues prácticamente buscan cualquier opción de trabajo que posibilite que les puedan generar un ingreso. Aún así, sea un trabajo que no genere o no tenga tal vez las condiciones mínimas de lo que podría ser algo formal, cuando te piden requisitos mínimos, sumamente mínimos, como una simple fotocopia de documento de identidad, pero la gente accede a ese tipo de propuestas, ¿no? Y bueno, es el tema de la cultura y la costumbre es que puede facilitar la captación, ¿no? Que ya tenemos todo aquello también. En caso de víctimas, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Ya les decía, principalmente en población adolescente. Encontrarse en una situación de violencia, en una familia que tenga consumo de alcohol, que hayan por los padres de familia, que estén en separación, los padres de familia. Entonces, fácilmente los adolescentes en estas circunstancias se convierten en víctimas. De hecho, podría decir que gran parte de las víctimas de trata de personas han sido captadas dentro de ese proceso. Gran parte de las víctimas, ¿no? Se encuentran fuera del sistema educativo formal o con padres o parientes que entregan por pagar deudas o otro beneficio económico. Mm, Evidentemente, esto se puede presentar, pero creo
hemos tenido pocos casos sobre esto en la experiencia como tal, dentro de las investigaciones que hemos desarrollado, pero es una alternativa que sí, sí se puede presentar, que creo que en el exterior vemos mucho más de aquello, ¿no? A ver, seguiremos. ¿Cuáles son los medios utilizados? De esto les hablaba, ¿cierto? La ley nos da una gama de posibilidades dentro de los medios comisivos del delito, pero el principal que nosotros observamos es el engaño, como les estaba manifestando hace un momento. Es lo que más se utiliza para poder captar a una víctima de trata de personas, ¿sí? Y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, que también es el otro que también es bien utilizado. Dentro del proceso de captación, les decía, hay N posibilidades de que se presente ese engaño. Tenemos lo que nosotros conocemos como esa propuesta parcialmente engañosa o aquella propuesta totalmente engañosa. Cuando nos referimos a aquella parcialmente engañosa, nos estamos refiriendo a aquellas puertas que se pueden presentar sobre algunas actividades que de manera general no les ofrecen el trabajo específico que ellas van a desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Que esto también resulta bastante común dentro de nuestro medio. Ofrecen trabajo a las señoritas como meseras, ofrecen trabajo como las encargadas de caja, o ofrecen trabajo para realizar un table dance tal vez, pero al momento de efectivizar la actividad se suma a esto que necesariamente ellas deben desarrollar el servicio sexual, ¿no? Necesariamente, o sea, ya está vinculado dentro de la actividad que ellas deben de realizar. Y el totalmente engañoso, aquel que está referido a aquellas actividades donde realizan una propuesta y al final terminan realizando un trabajo totalmente diferente, ¿no? Usualmente les ofrecen trabajo de repartidoras de volantes, cuidadoras de ancianos, o algún tipo de venta de producto, pero terminan siendo explotadas sexualmente, ¿sí? Por supuesto, los procesos de captación han ido cambiando con el tiempo, el delito ha evolucionado, la trata de personas evoluciona todos los días, muta todo el tiempo, se ha adecuado a nuestra nueva realidad y ahora estamos con el tema de las redes sociales y del Internet, ¿no? Si bien antes veíamos más ese proceso de captación que se daba en las puertas de las unidades educativas, en espacios públicos, se aproximaban prácticamente a las señoritas para realizar las ofertas de trabajo, ahora todo es por la red, ¿no? Toda oferta de trabajo se lanza por la red social y pues ahí directamente ya se logra captar a estas señoritas con estas ofertas de trabajo. Con las oportunidades de estudio que se pueden presentar también, principalmente cuando se sale al exterior, ofrecen estas oportunidades en el exterior del país. Hemos tenido un casito donde se ha hecho esta oferta a China con una supuesta beca y bueno, se ha iniciado investigación por un delito de trata de personas, ¿no? Y las entrevistas de trabajo que se puedan, que tienen un fin, de un destino final más bien en el exterior, ¿no? Que puede generar mayor riesgo todavía. ¿Qué más tenemos? Tenemos las entrevistas de trabajo, el enamoramiento, que eso se mantiene todavía en delitos de trata de personas, ¿sí? Las becas, como les manifestaba, cursos de capacitación o viajes que se puedan desarrollar, ¿de acuerdo? Dentro del proceso de captación también, las oportunidades de estudio, las entrevistas de trabajo, bueno, que eso creo que ya lo hemos mencionado, está repetido esta diapositiva, ¿sí? En cuanto a la violencia como tal, el rapto, secuestro, la sustracción en el lugar de residencia, la privación de libertad. Evidentemente, no hemos tenido un caso con estas características que se ha dado por rapto o secuestro que esté vinculado a un delito de trata de personas, pero sí este tema de la privación de libertad, por ejemplo, antes lo veíamos con mucha mayor recurrencia y de manera mucho más objetiva, ¿no? Se veía a las señoritas en este proceso de privación de libertad. Pero ahora esto también está cambiando, el delito está cambiando. ¿Qué es lo que buscan ahora los tratantes con sus víctimas? Que esto pase totalmente invisibilizado, ¿no? A vista de nosotros que somos autoridades, ¿no? Entonces buscan mecanismos para que ya no se muestre esta privación tan evidente que veíamos anteriormente. Ahora se está cambiando. Si bien ya no se tiene ese control total físico sobre las señoritas, no siempre están acompañadas, no ha desaparecido, pero sí, ahora no se ve tanto aquello, no están tan acompañadas, ya no está alguien por detrás de ellos, sino más bien se ejerce un control psicológico
sobre la víctima, ¿sí? Se ejerce un control psicológico. Y ahí es el problema con el que nos encontramos en las investigaciones, cuando vemos que dentro de este control, por debajo de este control también, que es sumamente manipulado por el tratante hacia sus víctimas, se genera también ese afecto de la víctima hacia su tratante, porque prácticamente los ven como sus salvadores, que de alguna manera les ha sacado de esa situación de pobreza. Ganan poco, pero ganan, ¿no? Y es un concepto equivocado, que ellos muy bien saben trabajar ese proceso y hay un control psicológico sobre la víctima. Ya no es tanto ese control físico, ¿sí? Dentro del proceso de captación habíamos mencionado también a los padres que puedan entregar a sus hijos a manera de pago por alguna deuda que se pueda presentar, ¿no? O los matrimonios que se pueden mencionar también, matrimonios arreglados, ¿no? Que creo que más vemos esto en el extranjero que en nuestro país. En el proceso de traslado, ¿no? Eh, en cuanto al traslado como tal, tenemos que observar bien cómo se está dando este traslado, ¿no? En este proceso también podemos, perdón, disculpe, perdón, disculpe. En el proceso de traslado también se da esas posibilidades de identificación cuando podemos tener este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando realizamos estas verificaciones, podemos seguramente, por ejemplo, en un control en particular, podemos identificar a una víctima dentro de ese proceso de traslado y la persona que le está acompañando. Ya se ven algunas señales sospechosas dentro de estas dos personas. No podría existir tal vez un vínculo entre estos dos, tratan de justificar, hay algunas versiones que resultan contradictorias, tratan de evadir el control policial, las prendas de la víctima no coinciden con el lugar de destino donde supuestamente está siendo trasladada, no sabe explicar con claridad cuál es la relación que tendría con la persona que le está acompañando, no está en posesión de sus documentos de identidad, no está en posesión de su pasaporte, lo tiene una tercera persona, sus prendas de vestir, les decía, no coincide con el lugar donde se encuentra o donde ella manifiesta que se está trasladando. Entonces, ahí también hay una posibilidad de una detección que se podría realizar de manera inicial y en base a estas sospechas que nosotros podamos tener, pues ya ingresar a un proceso de identificación con indicadores mucho más profundos que nos permita descartar o confirmar que se trata de una víctima de trata de personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que observar dentro de este proceso? El estado físico y emocional cognitivo de la víctima, bueno, en todo caso el estado físico, el emocional también, es evidente. Eh, el comportamiento que pueda adoptar la víctima dentro de esa pequeña entrevista tal vez que nosotros podemos desarrollar, que vamos a ver más adelante el tema de la entrevista que es vital también para este proceso, ¿sí? Inclusive observar el comportamiento no verbal, su lenguaje no verbal de estas personas, ¿no? Eso es fundamental. El tipo de vestimenta o equipaje, ¿sí? Los documentos de identificación, les decía, la relación que pueda tener con ese compañero de viaje, lo que le estaba manifestando hace un momento, el comportamiento que ella desarrolle durante esta entrevista, el comportamiento con otras personas, ¿sí? Eh, es muy común también, y por eso en el proceso de entrevista es vital que nosotros podamos separar siempre a estas personas para hacer una entrevista de manera individualizada, porque la víctima, bajo los ojos de su tratante, no va a decir nada, ¿no? Aunque el comportamiento es un poco más evidente, ese comportamiento de sumisión, de miedo, de temor, es más evidente, se nota, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que nosotros generar ya nuestras alertas para ver que probablemente estemos frente a una víctima de trata de personas. Secuelas visibles de violencia que se puede ver ya en la víctima como tal, la adicción o que se encuentre bajo algún efecto de alguna sustancia controlada, ¿no? La dominación de la otra persona, ¿sí? Por eso se sugiere, ¿no? Cuando se separa una víctima de su tratante, ni siquiera ellos deben tener contacto de vista. Hay que romper todo tipo de contacto y separarlas inmediatamente. Y que no hablen el idioma, ¿no? Y ahí entra el tema del traductor también, que es una participación importante que debemos observar al momento de identificar una víctima. ¿A quién estamos utilizando como traductor? ¿No? Que obviamente
no tendría que ser la misma persona que le está acompañando, por supuesto. Dentro de ese proceso de explotación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? En tema de víctimas de trata de personas, su salud física es fundamental, ¿no? Que se encuentre en un estado de desnutrición, deshidratación, eh, se observa las condiciones físicas en las que se encuentra esa persona, inclusive hasta su estado de ánimo se puede determinar, que presenten algún tipo de lesión, cicatrices. Eh, yo recuerdo, es un caso que nos impactó mucho a nosotros en cuanto a las medidas de coacción que adoptaban, que precisamente se ha identificado en ese proceso de explotación, cuando se ha hecho la intervención en ese lugar en particular. Para empezar, que nosotros estábamos en el Departamento de la Paz, ¿no? Que eso también hay que tomar en cuenta. Estamos en el Departamento de la Paz y en esa intervención encontramos señoritas de Santa Cruz, de Beni, de Pando, lo que ya tiene que llamarnos la atención, ¿sí? Ellas van a manifestar, en primera instancia, van a manifestar que han venido por sí solas, que han llegado al lugar por sí solas, que nadie les ha traído, que han ido averiguando y llegaron al lugar. Extrañamente llegaron al lugar, ¿no? Pero dentro de eso hay algo más, y es lo que nosotros tenemos que identificar, porque si no, ellas van a decir que están ejerciendo la prostitución. Pero cuando ahondamos dentro de esto y vemos que hay alguna de estas señales, ¿sí? Ya tenemos que hacer nuestra intervención y separar prácticamente a estas señoritas. Sí, les contaba de ese caso en particular, cuando nosotros hemos hecho la intervención, sí habíamos encontrado a señoritas del Oriente principalmente, de Santa Cruz, de Pando, y extrañamente una de ellas evadía el control policial. Sí, ellas se cubren la cara, evitan mostrarse, por supuesto. Es muy importante ahí la intervención en primera instancia que pueda realizar el personal, que pueda generar por lo menos un ambiente de empatía con estas muchachas para que nos permitan tener una entrevista un poco más profunda para la identificación. Y cuando la observamos bien a ella, nos llamaba mucho la atención que evada el control policial y no quiera acercarse al personal, ¿sí? Pero cuando hemos logrado generar este encuentro con esta señorita, vemos de que ella físicamente estaba sumamente golpeada y paralelamente a aquello, su rostro estaba lleno de alergia. Ella había manifestado inicialmente que era por el cambio que tenía con Santa Cruz y con el Oriente, ¿no? Pero cuando adentramos muy bien a esto, observamos de que ella posteriormente ya relata y cuenta de que la alergia que ella tenía era producto de las medidas de coacción que adoptaba su tratante cuando ella no quería tener un servicio sexual. ¿No? Lo que hacía su tratante era echarles ají en la cara, les echaba ají en la cara, y producto de esto pues ha generado toda la alergia en su rostro, ¿no? En primera instancia no lo ha manifestado, pero definitivamente son señales que no podemos pasar por alto, ¿de acuerdo? Mutilaciones, que principalmente este tema de las mutilaciones podríamos ver un tema de explotación laboral, ¿no? Que el tema de violencia sexual, ¿no? Hasta podemos encontrar víctimas que se encuentren en estado de gestación o que les hayan practicado abortos. ¿Sí? Observamos también la higiene personal de estas personas, eso es vital. Marcas de aguja, pues podría tenerse un consumo de sustancias, les decía. ¿Sí? La afectación mental, usualmente presentan depresión, están afectadas, entran en estado de shock, eh, como en ese caso se evadían totalmente la participación de la policía. eh, Podemos encontrarnos con diferentes escenarios, ¿no? Y eso es lo que nos da este delito de trata de personas, que no hay una regla, pues, para la identificación como tal de una víctima, ¿no? Eh, Podemos encontrar diferentes posibilidades que hace que nosotros podamos reunir toda esta información y identificarla como una víctima como tal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Infecciones de transmisión sexual, que, bueno, creo que todas las víctimas que se han identificado tenían una ITS, embarazos no deseados, abortos que se hayan practicado, ¿sí? Y, pues, en caso de niño, niña, adolescente, creo que no hemos tenido más este tema del retardo de desarrollo físico en el crecimiento, pero sí se podría presentar. Aunque sí, creo
Ahora que hago memoria, hemos tenido un caso en el Alto, de una niña de 11 años que estaba siendo víctima de explotación sexual comercial y que definitivamente ella tenía 11 años, pero parecía una niña de 8, 7, 8 años. Sí, 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 ¿no? Tenemos esas experiencias. Las mutilaciones, les decía, que podría presentar más en un caso de explotación laboral. Las afectaciones físicas que podrían tener una persona, ¿no? Y este problema en la piel, que también es muy común encontrar estos problemas de la piel, principalmente en el rostro, en casos de víctimas de explotación laboral. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de detectar a una víctima de trata de personas? ¿No? Y que esto también tenemos que considerarlo. Esa migración que ellos puedan realizar, evidentemente no es un consentimiento pues, para la explotación, ¿no? Más bien que es utilizado esta, este, este proceso de migración que ellos puedan tener para poder ser captados como víctimas de trata de personas, ¿no? Y que la situación en la que se encuentran precisamente, principalmente cuando existe esa migración irregular, principalmente esta situación en la que se encuentran, que son la económica, la principal, pues hace de que ellos sean víctimas mucho más potenciales para poderse convertir en víctimas de trata de personas. La falta de credibilidad, las contradicciones del testimonio de la víctima, que esto puede deberse a muchos factores, ¿sí? La versión de la víctima puede cambiar de un momento a otro, pero esto no se debe precisamente a que ella pueda estar mintiendo. Ahí también tenemos que tener sumo cuidado cuando nosotros procedemos a la identificación de una víctima como tal. Puede cambiar esta versión, puede hacerlo, pero este cambio de versión puede deberse a muchos factores, ¿sí? Uno, a que la víctima esté totalmente intimidada y amenazada por sus tratantes, ¿sí? Y otro, que puede ser que no tenga la confianza necesaria con el personal y piense que sea ella la culpable y que a ella la van a sancionar, pero principalmente creo que es la intimidación que se puede generar sobre ella y sobre sus familiares, no que eso es más utilizado por los tratantes para poder amenazarles. ¿De acuerdo? Y ahí se presenta este cambio de versión de la víctima como tal. ¿Sí? Las víctimas no pueden consentir la explotación y el tratamiento que reciben. De hecho, en este tema de las víctimas, por ejemplo, cuando ellas ya dan una primera versión, hay que tener sumo cuidado con aquellas maniobras o artimañas que puedan utilizar sus tratantes para poder tomar contacto con ellas, ¿no? Y que en alguna oportunidad se puede producir tal vez este cambio de versión. En muchas oportunidades hemos tenido casos donde cuando se está en este proceso para poder trabajar con las víctimas, se acercan sus abogados, ¿no? Y se identifican como el abogado de la víctima, ¿no? Presentan credenciales y todo aquello, entonces piden hablar con sus clientes. Y me pregunto yo, que la víctima de trata de personas como un abogado que ya haya tenido, la verdad, evidentemente es una artimaña pues, de su tratamiento, ¿no? La posibilidad de aquello o la finalidad de aquello es tener un acercamiento a ella para que ella pueda posiblemente cambiar la versión, no pueda decir nada de lo que sabe de ese grupo o esa organización que se esté dedicando a la trata de personas. Mucho cuidado hay que tener con aquello. Si se han utilizado medios de coacción, fuerza, en la definición de trata de personas, el consentimiento es irrelevante, les decía, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado siempre con ese sí quiero, porque yo quiero, mucho cuidado hay que tener sobre esa respuesta que podamos recibir. Esto no quiere decir que ya estemos descartando un caso de trata de personas, ¿de acuerdo? Hay que trabajar con estos otros indicadores también, pese a que el consentimiento que ellas puedan manifestar, ¿no? El consentimiento es irrelevante en casos de trata de personas cuando se han efectivizado los elementos anteriores. No hay consentimiento porque se ha desarrollado la captación, se ha desarrollado el traslado, se ha desarrollado la recepción de persona y por último la explotación. Ese consentimiento es totalmente irrelevante. Entonces no tenemos que dejarnos llevar por esas respuestas y más bien ahondar y descartar que se hayan efectivizado los otros elementos más del delito y si no se ha efectivizado pues iremos descartando estas posibilidades. Pero si sí identificamos, ya tenemos que tomar en cuenta que podríamos estar frente a un caso de trata de personas. Aún así ella refiere
de que ha consentido esa actividad. ¿De acuerdo? Y eso lo dice la misma convención. ¿Qué indicios tenemos que tomar en cuenta en una víctima de trata de personas? Les manifestaba hace un momento la carencia de los documentos de identidad, que es muy común que estos estén en posesión de un tercero, usualmente su tratante o aquel que está responsable de su traslado o del proceso de explotación. En los lenocinios locales casi nunca ellas portan sus documentos de identidad. En el proceso de traslado también nunca portan sus documentos de identidad. Entonces tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué ese documento está en posesión de un tercero? ¿No es cierto? Aún así refieren que hay familiaridad. Hay que tratar de indagar un poco más sobre esa información y de verificar bajo qué circunstancias ella realiza entregar estos documentos. ¿De acuerdo? Ausencia o escasez de dinero, no tiene ningún control sobre aquello, sí, por supuesto. Pocas veces reciben una remuneración por el trabajo que están desarrollando, toda vez de que, como ellas presentan una deuda con sus tratantes, entonces todo lo que generan se va a su deuda, ¿no? Va pagando su deuda, donde la deuda crece día tras día, va creciendo cada vez más. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Bien. ¿Qué más tenemos? El aislamiento de sus familiares. Es muy común que nosotros observemos el desarraigo de la víctima, ¿verdad? Que las saquen de sus zonas de confort, que las aíslen prácticamente de todo aquello, las trasladen a otros lugares donde no conocen a nadie, no saben dónde van a acudir, ¿sí? No tienen cómo llegar a algún contacto en particular, prácticamente las sacan de todos esos ambientes y las llevan a un lugar totalmente desconocido. ¿Sí? La incapacidad de comunicarse, el costo excesivo por su viaje, que no solamente involucra el viaje, involucra su alimentación, involucra la vestimenta, involucra los pasajes, involucra el taxi, inclusive de traslado que tiene hasta las terminales, o sea, todo eso se suma, ¿no? Y son, por supuesto, montos exuberantes que prácticamente les imponen a ellas para que ellas con el trabajo tengan que cancelar esa deuda si es que quieren abandonar esos lugares en particular. El aislamiento social les da un poco contacto con las personas. Evidentemente hay mucho control sobre las víctimas para que ellas no puedan, pero principalmente las formas de control que tienen sobre ellas son con la intimidación, la amenaza que puedan realizarlas, ¿no? Porque evidentemente todo tratante tiene toda la información necesaria de su víctima para poder intimidarla y amenazarla posteriormente, ¿sí? El idioma, que es un problema también bastante recurrente, ¿no? Principalmente cuando trabajamos con víctimas extranjeras, ¿no? Y que, bueno, necesitamos necesariamente los traductores. Y el sufrimiento de abusos verbales o psicológicos, ¿no? El trato que ellas puedan recibir, el psicológico creo que es el mayor, este tipo de violencia que se ejerce también sobre la víctima, ¿no? Y que prácticamente la someten sus tratantes. ¿Qué indicios tenemos que tomar en cuenta en el entorno? Para identificar una víctima de trata de personas, ustedes deben observar muy bien el entorno donde se encuentra, ¿sí? Esto es vital. Hay que verificar el entorno, hay que ver las características del entorno. ¿Qué indicadores tenemos que tomar en cuenta? En este tiempo, más ahora en este tiempo, por ejemplo, las medidas de seguridad que se tienen en estos ambientes son mucho mayores de los que teníamos hace un par de años atrás, ¿no? Las cámaras de seguridad, el personal de seguridad que tienen. Tenemos personas que están una esquina antes del punto. Tenemos a la otra esquina también otra persona que están constantemente vigilando, controlando que no se aproxime ningún tipo de autoridad, ¿no? Las medidas de seguridad que se toman dentro del lugar en particular, les decía, las cámaras, el tipo de puerta, las ventanas, todo eso se observa. Y la extrema utilización de estas medidas de seguridad hace que se levante una gran sospecha de que en el interior de ese ambiente se esté efectivizando una actividad como esta en particular, ¿no? Si estamos identificando una actividad de comercio sexual que dentro de ella puede estar los casos de trata de personas. Entonces, esto es vital.
Es vital y es importante que nosotros observemos todas estas medidas de seguridad. Otro aspecto también que ustedes deben tomar en cuenta, muchas veces las víctimas viven donde trabajan, ¿no? Viven donde trabajan. Si no hay un caso de trata, mínimamente hay un caso de proxenetismo, ¿no? Entonces, esto no es común. No es común que las víctimas vivan donde trabajan. Entonces, ahí algo tiene que estar pasando. Necesariamente tiene que llamar la atención, ¿no? Hay otro responsable que se encarga de abrir, de cerrar. Entonces, ya tiene que ser una llamada. Inclusive ellas duermen, llega a tal extremo las condiciones en las que se encuentra una víctima de trata de personas que a veces les hacen dormir donde cumplen su servicio sexual, ¿no? Comen en el mismo lugar, ¿no? Y en casos más extremos, todo lo que necesita la víctima de trata tienen dentro de ese ambiente. No hay necesidad de que salgan a la calle a buscar otras cosas más, ¿sí? Evidentemente, el tratante les proporciona todo aquello, pero eso también tiene un costo. Y el costo, por supuesto, aumenta la deuda que ellas tienen con sus tratantes, ¿no? Entonces, si la víctima, ya observamos, están sus maletas, están sus ropas, vemos que ella está viviendo, no está trabajando, es una alerta muy fuerte de que con posibilidad estemos frente a un caso de trata de personas, ¿no? Son mantenidas bajo vigilancia en público, especialmente cuando las llevan a la consulta del doctor, del hospital. Sí, evidentemente sí. Anteriormente les decía, veíamos con mucha más recurrencia este control físico sobre las víctimas, pero ahora se está generando otro tipo de control más. Por supuesto, esto se da para poder invisibilizar la actividad de trata de personas, invisibilizar que estamos frente a una víctima de trata de personas, pero se está generando otro tipo de control sobre eso, otro tipo de control. Esto está cambiando, ¿no? Y en caso de niños y adolescentes, bueno, en temas de mendicidad, eh, recuerdo que sí, en los casos de mendicidad que hemos atendido cuando era un grupo mayor de niños, sí había un adolescente, el más, el que tenía la mayor edad, tal vez el responsable de todos ellos, y por supuesto detrás de ellos estaban sus tratantes, ¿no? Que ya los sometían a esta actividad de la mendicidad. Pero en tema de mendicidad, no solamente vemos a esta población, sino también hemos visto que son los propios padres los que insertan a este proceso de trata a sus hijos cuando los insertan en este tipo de mendicidad, ¿no? Entonces, hemos tenido, bueno, por lo menos hasta mi permanencia en la División de Trata de Personas, unos 3 casos con esas características que han sido los propios padres que los han insertado en este proceso de mendicidad a sus hijos y pues se ha identificado este proceso a partir del trabajo que el niño desarrollaba, ¿no? Y principalmente por las características que él mencionaba, ¿sí? Cuando el menor, por ejemplo, cuando el niño más bien ofrecía su supuesto producto porque vendía pastillitas, cosas muy mínimas, él siempre estaba llorando, ¿no? Tenía algunas lesiones que eran visibles en su cuerpito, y al momento de él ofrecer el producto, pues él refería y decía, por favor, cómprenme o mi papá me va a pegar. Entonces, son esas alertas que prácticamente han llamado nuestra atención. Se ha hecho un trabajo de verificación previa con este niño en particular, ¿sí? Que los otros casos han sido muy similares, ¿sí? Y cuando ya se ha tomado contacto para poder verificar qué es lo que estaba pasando con este menor, verificando todos estos antecedentes, en qué condiciones se encontraba el menor, ¿sí? ¿Cuál era el estado físico en el que se encontraba ese menor? ¿Qué vestimenta estaba vistiendo ese menor en ese momento? ¿Cuál era el relato que nos ha dado? ¿Cuál eran las características, inclusive el lenguaje que él utilizaba? Su lenguaje corporal también ha sido vital, de temor, de miedo, de ansiedad, ¿no? Entonces, eso ha hecho que nosotros podamos identificarlo y realizar una intervención oportuna para sacarlo de ese caso de culpa de personas. ¿Sí? Tenemos que ser a veces muy detallistas con algunos antecedentes para poder identificarlos. Para mí, la diapositiva que ustedes ven más bien es fundamental. Es realmente muy importante. El lenguaje no verbal. ¿Sí? Eh,
En una víctima de trata de personas, les decía, cuando se encuentran con sus, o están cerca de sus tratantes, nada van a decir, absolutamente nada, ¿sí? Van a tratar de dar más bien respuestas sumamente cortas, ¿sí? Muy generales, pero su comportamiento, su lenguaje no verbal es lo que hace levantar mayor sospecha. ¿De acuerdo? Inclusive la forma en que se comportan, sus manerismos, cómo están tratando de evadir hasta la mirada del control de la autoridad, tratan de esconderse o toman una posición sumamente sumisa. Es sumamente evidente aquello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de esto? Se puede observar también, creo que nosotros podemos verificar también cuando una persona está inventando alguna respuesta, tardan en responder, buscan las respuestas, ¿no? Generan algunos movimientos que muestran ansiedad, nerviosismo. Eso es un factor principal, el nerviosismo que pueda mostrar esta persona, ¿no? Ahí, en esos movimientos, tal vez podemos observar algunos signos de violencia o de maltrato que ellas puedan tener, esa ansiedad que les decía, el temor que es evidente dentro de la conducta de estas personas, ¿no? Entonces, eh, la conducta o el lenguaje no verbal que nosotros tenemos que observar dentro de una víctima es fundamental. No solamente dentro de este proceso de identificación, sino también dentro de la entrevista que nosotros podamos desarrollar, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más tenemos? En cuanto a la entrevista como tal, si bien ya hemos observado, hemos revisado un poco qué es lo que podemos identificar en una víctima en ese proceso de captación, en el proceso de traslado, que lo podemos observar dentro del proceso de explotación, ¿sí? Observamos los indicadores del entorno en cuanto a la víctima se refiere, es vital que observemos esto, ¿sí? Y el lenguaje no verbal. Una vez que vamos desarrollando todo este proceso, ya ingresamos a un proceso de entrevista, ¿sí? La entrevista con una víctima de trata de personas tiene que ser un trabajo, evidentemente, que ya esté planificado. Todos nosotros conocemos cómo se desarrolla este proceso de entrevista, sabemos qué es lo que estamos buscando y cómo debemos dirigir estas preguntas. Para poder desarrollar este proceso de entrevista, tenemos que recordar muy bien aquellas técnicas de entrevista de la cual creo que todos nosotros hemos sido parte, ¿no? Que creo que es la última instancia para poder lograr esa identificación de una víctima de trata como tal, ¿no? Entonces, dentro de esta entrevista también vamos a observar las respuestas que nos pueda dar la víctima, las preguntas que nosotros vamos a desarrollar, cómo vamos a dirigir estas preguntas y en qué nos tenemos que enfocar, ¿sí? Y cuál es el comportamiento o el lenguaje no verbal que vaya a adoptar la víctima. Recordemos que eh, para poder desarrollar esta entrevista, les decía, siempre debemos tratar de cumplir con las reglas de la entrevista. Una de ellas es procure hacer la entrevista por una persona del mismo sexo. Esto no es una regla determinante, por supuesto, pero en la medida de lo posible, es mejor generar una entrevista con una persona del mismo sexo, ¿no? Hay que tratar de encontrar un ambiente adecuado para poder desarrollar esta entrevista, ¿sí? Un ambiente que no tenga barreras, que no genere distracción con nuestra víctima, tratar de cumplir con esos requisitos, les decía, tratar de estar a la misma altura, verifiquemos el tono de voz, verifiquemos la posición en la que nos estamos sentando. Creo que todos nosotros tenemos experiencia para el desarrollo de las entrevistas, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta estos antecedentes para que nosotros podamos desarrollarla, ¿no? ¿Y cómo vamos a dirigir estas preguntas en caso de la entrevista en víctimas de trata de personas? Evidentemente, vamos a poder desarrollar estas entrevistas con víctimas adultas sin ningún inconveniente, pero por supuesto, cuando se trata de población niño, niña y adolescente, es importante trabajar con defensoría, ¿no? Tenemos que cumplir con aquello y trabajar con el personal de la defensoría de la niñez y adolescencia, ¿sí?
En cuanto a la salud, creo que ya hemos hablado de aquello. Hemos visto el tema de las desnutriciones, infecciones, enfermedades que puedan presentar, moretones, alguna señal que represente algún tipo de agresión sexual, las enfermedades que puedan presentar las víctimas en cierto momento, sus signos vitales y sus signos visibles más bien, en cuanto a cortes, magulladuras, quemaduras que podamos observar y las malas condiciones que se podría presentar, ¿no? Si bien nosotros identificamos una víctima de trata de personas, lo primero que tenemos que hacer es cubrir sus necesidades inmediatas, en base a todo su proceso manifestante. Lo primero que hay que hacer es cubrir sus necesidades inmediatas, ¿no? A partir de lo que les decía al inicio de esta presentación, cuando usted la cataloga como víctima, el procedimiento y el protocolo de atención especializado se tiene que activar de manera inmediata. Esta activación empieza desde ese cubrir estas necesidades que les refiero, principalmente en el tema de salud, en el tema de alimentación y vestimenta, ¿no? El tema del cobijo también que se pueda presentar, entonces ya se tiene que activar todo este procedimiento. ¿Sí? En caso de víctimas de explotación sexual, decía, pues, vamos a observar de que ellas podamos encontrarlos con víctimas que se encuentren en estado de gestación, que refieran también la presentación de algún tipo de sus antecedentes o actos de agresiones sexuales. ¿Sí? En cuanto a la salud mental, ya hemos verificado, ¿no? Pero principalmente creo que la depresión y la ansiedad, ¿no? Es lo que más encontramos en cuanto a las víctimas, ¿sí? El consumo de alcohol y drogas o que presenten algún tipo de adicción sobre este tipo de sustancias, ¿no? Y que presenten problemas de salud, ¿no? Que esto es muy recurrente también, es muy recurrente encontrar las víctimas que presenten todos estos malestares, es muy recurrente, que inclusive esto implique una atención médica de emergencia, ¿no? Y ahí es donde se activa también nuestro protocolo y recordando también lo que dice la ley, que tenemos que posibilitar que todas estas atenciones sean gratuitas cuando se trate de una víctima. ¿Sí? En cuanto a explotación laboral, en tema de explotación laboral, evidentemente los daños físicos que presenta la persona son mucho más visibles tal vez, inclusive llegando a las mutilaciones que le decían, o aquellas afectaciones que puedan tener en la piel producto de la exposición a los que ellos se han encontrado, ¿no? Las condiciones de trabajo también que son importantes en temas de explotación laboral, generalmente son condiciones pues eh, insalubres, infrahumanas, en las que se encuentran desarrollando ese trabajo las personas. Entonces, verificar el entorno también, o los indicadores del entorno en cuanto a los casos de explotación laboral también se tiene que observar. Observamos las horas de trabajo, observamos las condiciones de vivienda, observamos las condiciones de trabajo, observamos las condiciones de higiene en las que se encuentran desarrollando estas labores. Entonces verificamos todos esos antecedentes, verificamos estos indicadores y después eso vamos a poder catalogar como una víctima en tema de explotación laboral. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para desarrollar la entrevista? ¿No? Les decía, uno, procuremos de que esta entrevista dentro de este proceso de identificación sea desarrollada por una persona del mismo sexo. ¿De acuerdo? Antes de la conversación, siempre debemos verificar que la víctima se encuentre en condiciones de darnos esta entrevista, ¿no? Por lo menos con situaciones básicas, ¿no? Que se encuentre estable, que no esté pensando en que tiene más hambre que en lo que nos va a decir, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta algunos aspectos que son importantes para poder tener una entrevista con esta persona, ¿no? Y no esté distrayendo su atención en otras cosas. Verificando nosotros, por supuesto, siempre que se encuentren bien y en buenas condiciones, ¿no? Hay que buscar un lugar adecuado para poder desarrollar este proceso. Eh, Se sugiere dentro de estas entrevistas que sean desarrolladas entre dos personas y la víctima como tal, ¿no? Y ahí poder realizar este trabajo coordinado, ¿sí? Bueno, esto creo que muy pocas veces lo hemos tenido, pero también se sugiere si es que ella deseara contar con algún abogado en particular, pero bueno, no creo que no hemos tenido estas experiencias, pero se podrían presentar, ¿sí?
si se trata de un tema de una víctima extranjera que hable otro idioma, pues hay que ver bien el tema del intérprete, ¿no? Hemos tenido experiencias donde los propios intérpretes eh, podrían, obviamente, no tiene, por eso les digo, el intérprete no puede ser la persona que le está acompañando, aún así puede realizar la traducción, ¿no es cierto? Eso es por lógica nomás. Entonces hay que procurar conseguir otra persona que pueda realizar esta labor de intérprete y pueda darnos la información que ella desea brindar, ¿no? Hay que tomar en cuenta también de que al momento de nosotros realizar la entrevista con las víctimas, debemos explicarle bien cuál es la finalidad de aquello, ¿sí? Tenemos que colocarle en contexto las posibilidades también que se le puede presentar a ella, que lo que nosotros también podemos colaborar también desde ese proceso y que ella también pueda generar ese ambiente de confianza con nosotros, ¿no? Es importante que en la entrevista, desde todo punto de vista, generemos una relación de empatía, lo que conocemos en la entrevista como el rapport, y dentro de eso, pues, empezar este proceso para poder plantear las preguntas y desarrollar esta conversación. La entrevista es una técnica para poder obtener información sobre un tema en particular que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, pero si bien nosotros no logramos generar esa empatía, no logramos generar por lo menos confianza con estas personas, poco o nada de información vamos a obtener, ¿sí? Hay que tener cuidado con aquello, ¿de acuerdo? Asegurarnos de que la persona comprenda todo lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Es difícil, por supuesto, cuando nos encontramos con una víctima que no se considera víctima, ¿sí? A veces poco aporte sobre aquello vamos a ver, entonces hay que enfocarnos en otros elementos más para poder confirmar o descartar. ¿De acuerdo? Y bueno, en caso de niño, niña, adolescente, ya les decía, necesariamente tenemos que trabajar con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo tenemos que desarrollar esta entrevista para poder realizar esta identificación como tal? Ya les decía, muy importante es generar seguridad y confianza. El ambiente de empatía es vital dentro de este proceso, ¿no? Tenemos que generar esa empatía con la víctima para que ella pueda tener esa confianza de brindarnos la información que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ofrecerle la información respecto a lo que estamos desarrollando, porque lo estamos desarrollando. Tomemos en cuenta una vez más las disposiciones que tenemos para poder desarrollar una entrevista como tal, ¿no? Ambientes, lugares, tono de voz y todo aquello, ¿no? Obtener la información. Para la identificación de una víctima tenemos que enfocarnos en los elementos fundamentales en cuanto se refiere al delito de trata de personas. ¿A qué me refiero? Tenemos que lograr identificar si ha habido un proceso de captación, tenemos que identificar si se ha presentado el proceso de traslado, si se ha presentado el proceso de recepción de persona y por último la explotación. Tal vez eso ya sea muy evidente o más que evidente, ¿no? Entonces, no va a ser necesario ahondar en ese proceso de explotación, pero sí queremos verificar los elementos anteriores, ¿no? Que se hayan presentado y tratar de enfocar nuestras preguntas abiertas a la identificación de estos elementos en particular. Captación, traslado, recepción. ¿De acuerdo? Porque hemos visto ya que la explotación como tal, pues, está claramente ya dentro de la intervención que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, recordemos que posteriormente la víctima va a tener otro trabajo más dentro de la investigación, entonces evitemos redundar en esas preguntas, ¿no? Simplemente enfocarnos en esos tres primeros para poder confirmar o descartar, ¿de acuerdo? Cuando ya conocemos que se ha efectivizado el proceso de explotación. La relación que tenemos con la víctima es importante, por supuesto. Eh, Eso va a generar también de que ella pueda generar mayor confianza con nosotros y pueda sentir un poco más de tranquilidad, ¿no? Y pueda darnos con más tranquilidad también la versión. Tiene que tener un relato libre. Tenemos que dejar que la víctima dé su relato, no atropelle, no interrumpa, ¿sí? Procuremos de que ella pueda dar su relato y posteriormente nosotros ir llenando algunos vacíos que no puedan quedar claros dentro de ese proceso. Respetar los espacios, tenemos que actualizar la información, ponerla en contexto de las posibilidades también que ella
las posibilidades que nosotros tenemos para poder ayudar a esta persona, para poder, evidentemente, no prometa lo que no va a cumplir. Esa es una regla general. Esa es una regla general. No, no prometa lo que no va a cumplir, porque en caso de que no cumpla, pues vamos a tener un resultado totalmente negativo. Entonces, en la medida de las posibilidades, tenemos que verificar la situación en la que nos encontramos y de acuerdo a eso actualizar toda esta información con la víctima de lo que se podría realizar o apoyo que nosotros podríamos brindar, ¿no? Que eso está casado con el siguiente elemento, ¿no? Y verificar qué es lo que, explicar también qué es lo que correspondería hacer posteriormente a aquello y de acuerdo a eso vamos a ir cerrando nuestra entrevista, por supuesto, siempre agradeciendo la participación de estas personas, ¿verdad? Y tener un cierre tranquilo y regular. ¿Qué otros indicadores más tenemos que tomar en cuenta? ¿No? Ya hemos visto los documentos de viaje, si ha sufrido algún tipo de abuso como tal, ¿no? No tiene control sobre el dinero, esto ya lo hemos revisado también, y si está extremadamente nerviosa, ¿no? Y mucho ojo con el tema de los intérpretes cuando sí se requiera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, una vez desarrollado, si nosotros confirmamos todos estos elementos, iniciando, les decía, desde el proceso de captación, el tema del traslado, aquellos indicadores o aquella intervención que podamos desarrollar, en el proceso de explotación, la identificación o la verificación de los indicadores del entorno, si cumplen con estos requisitos, los indicadores del lenguaje de estas personas, el comportamiento, el lenguaje no verbal que ellas puedan presentar, ¿sí? Y por último, la entrevista como tal. Si nosotros contamos y confirmamos todos estos elementos, ¿sí? Podemos catalogarla como una víctima de trata de personas y a partir de aquello ingresar a una segunda etapa, como es la atención como tal que se tiene que empezar a brindar a esta persona, ¿no? Desde las medidas de protección que se le deben otorgar a una víctima como tal, ¿sí? Hasta todo el proceso de atención y asistencia que posteriormente ella va a tener como tal como establece el procedimiento y el protocolo de atención a la víctima, ¿no? Pero desde ese instante ya se le tienen que brindar hasta las medidas de seguridad, les decía, y de protección que sean necesarias, porque desde el momento que nosotros la catalogamos como víctima, también hacemos una valoración de riesgos, ¿no es cierto?, de estas personas. Valoración de riesgos en qué sentido, no solamente de ella, sino con lo que ella pueda referir también, inclusive en su entorno familiar. En muchas oportunidades, las víctimas procuran tener la seguridad de que va a tener algún tipo de protección su familia antes de que les puedan dar algún tipo de información que sí ha ocurrido, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para diferentes escenarios, pero procurar dar estos niveles de protección a estas personas para que puedan sentirse en seguridad o por lo menos ya fuera de sus tratantes, para que ya no se vulneren más todos estos derechos y procedamos más bien nosotros a activar todo este protocolo de atención que amerita las víctimas, ¿no? Entonces, en base a esto, ya nosotros estaríamos catalogándola como tal para poderle dar este denominativo como víctima y a partir de aquello ya iniciemos los protocolos de atención. Ahora, evidentemente, vamos a tener muchos casos donde les decía que la víctima no se va a considerar víctima, ¿no? Y ella muy fácilmente dice, yo no soy víctima, yo he consentido esta actividad, estoy aquí porque quiero y porque necesito. Más bien ustedes me están perjudicando en mi trabajo, ¿no? Eso es muy común escuchar. Pero más allá de aquello, tenemos que observar lo que dice la ley del consentimiento, ¿no? Entonces, recordemos también qué es lo que dice la convención. Uno sobre el consentimiento y otro sobre el proceso de explicación, ¿no? En cuanto al consentimiento como tal, si ella refiere esto en primera instancia, verifiquen qué hay detrás de ese consentimiento. Tenemos que verificar qué hay detrás del consentimiento, ¿sí? ¿Se habrá dado la captación? ¿Se habrá dado el traslado? ¿Sí? Entonces, en base a estos elementos, ya vamos a nosotros a corroborar o no de que se trate de una víctima de trata de personas. Ahora,
recordemos de que hay una posibilidad de identificación en un proceso de traslado, pero no se ha efectivizado la explotación, no se ha efectivizado la explotación. Entonces, nos preguntaremos, si no se ha efectivizado la explotación, ¿habrá delito? Porque hemos interrumpido en el proceso de traslado. Ahí lo hemos identificado como víctima. ¿Sí? ¿Qué dice la convención y el protocolo? Y recordemos bien esto, el protocolo dice, si la explotación no se ha dado por una razón ajena a su tratante, igual se investigará por un delito de trata de personas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este caso en particular, si hemos interrumpido en el proceso de traslado y vemos que se trata de una víctima de trata de personas, pero no se ha efectivizado la explotación, ha sido porque la autoridad ha intervenido en ese proceso, ha sido una situación ajena a su tratante. Eso quiere decir que igual investigamos por un delito de trata de personas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, ya activamos nuestras medidas con la víctima, les decía, activamos las medidas de protección, coordinamos con el Ministerio Público, seguramente vamos a tomar contacto con el Ministerio de Justicia, vamos a tomar contacto con el Ministerio de Salud, posteriormente tal vez tomaremos contacto con el Ministerio del Trabajo, y si se trata de una víctima extranjera, que sin duda habrá participación de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobierno, y la participación de este último recuadro, que para mí es fundamental, ¿no? El tema de asistencia y el trabajo de las ONGs, ¿no? Que son, creo, un bastión importante para nosotros para poder generar y poder dar esta atención a las víctimas de trata de personas. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que mi presentación se queda hasta aquí. No sé si he repasado el tiempo que se ha dispuesto para poder desarrollar este trabajo. Y bueno, pues estoy atenta a sus preguntas, a lo que ustedes quieran desarrollar. Y mientras tanto, muchas gracias por su atención y Renzo, estoy para servirles. Buenas noches. Buen- Buenas noches. Mm, Muchas gracias por permitirme realizar esta pregunta. En relación a la... Sí se debería investigar por el delito en grado de autoría, es decir, en este delito de trata y tráfico no se tendría la posibilidad de una tentativa, por decirle, o complicidad en trata y tráfico. Esa es mi pregunta. Em, Sucede que en delitos de trata de personas, si bien podríamos trabajar con un grupo en particular o tal vez algo más grande, una organización, todas las personas que intervienen dentro de este proceso tienen un nivel de participación, ¿no? Eh, en la experiencia, y esto les comento con la experiencia que hemos tenido en el Departamento de La Paz, no hemos visto la opción de ver el tema de complicidad, sino más bien la investigación como tal en un delito de trata de personas. Eh, el delito de trata de personas no es un delito de resultados, es un delito de mera actividad. ¿Qué quiero decir? No siempre se cumple la explotación, les decía,
¿no? Como tal, para que se considere un delito de trata bajo el criterio que les estaba mencionando anteriormente. Pero sí, dentro de este proceso se identifica los niveles de participación de cada una de estas personas, ¿no? Más aún, si se trabajaría tal vez a nivel de una organización criminal, sabemos que dentro de las organizaciones criminales hay estructuras que están determinadas y hay inclusive niveles de participación dentro de ella y cada quien con una actividad en particular. Eso es lo que les caracteriza, ¿no? Entonces, dentro de esto, hemos realizado nuestras investigaciones bajo este parámetro prácticamente. No, realmente yo en la experiencia que yo he tenido en nuestra división, no hemos investigado casos por complicidad o tentativa en delito de trata de personas, toda vez de que se ha observado un proceso de captación, traslado, o sea, el nivel de intervención que hemos tenido en alguna de estas fases, pero sí se investiga prácticamente por un delito de trata. Aló. Buenas noches, capitán, mucho gusto. Quisiera hacer una pregunta. Hace tiempo atendí un caso que un adolescente, en ese entonces tenía 17 años, ¿no? Entonces, la muchacha se sentía un poco, eh, cuando ya había pasado todo esto, nerviosa, de miedo, no tenía miedo de hablar. Entonces nosotros como equipo interdisciplinario habíamos atendido en conjunto, tanto psicóloga y trabajadora social, para hacer la entrevista. ¿Eso estaría bien, mi capitana? Otra pregunta. ¿El tratante sigue a su víctima en cuánto tiempo, de cuánto tiempo hace el estudio, dónde vive, qué hace? Esa es mi segunda pregunta. Gracias. No tengo buen audio. No se escucha tampoco bien, por favor. No, sí, he escuchado perfectamente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta como tal, es importante que para poder desarrollar la entrevista a una víctima de trata de personas, desde mi punto de vista, se pueda generar esa relación de confianza y empatía con una persona. Sucede que a veces las víctimas, cuando no encuentran ese nexo que podría realizar con una o ve más de una, ¿sí? A veces ya les genera un poco tal vez de confusión, hasta de temor, vergüenza. Lo que yo sugeriría en estos casos es que la persona que hace la primera intervención sea la que va a continuar en el transcurso del proceso, ¿no? Y eso es lo que nosotros dentro de la función policial, por ejemplo, hacemos, ¿no? Tenemos 2, 3 investigadores que puedan estar trabajando, tal vez por más en el departamento de la paz que tiene más personal, tal vez, pero cuando la víctima ya genera un nexo o una relación con una de las funcionarias policiales, la mantenemos esa funcionaria para que pueda desarrollar todo el trabajo, porque prácticamente con ella ha generado esta relación de empatía. El punto de vista que pueda tener el funcionario de trabajo social y el punto de vista que pueda tener el profesional psicólogo tiene enfoques diferentes, ¿no? Entonces, si bien se trata del mismo caso, pero el enfoque va a ir direccionado a otra área diferente. Entonces, no sugeriría yo de que se haga por estas dos personas, o tal vez que se utilice un espacio adecuado y que el otro pueda observar, escuchar, ¿no? Con una característica similar tal vez a la cámara, pienso, pero a veces generamos un poco de desconfianza con las víctimas. Desde mi punto de vista, debería hacerlo con una persona, con la que genere más relación de confianza y empatía y con ella seguir trabajando hasta el final, ¿no? Y el otro trabajo, claro, que se tiene que realizar, pero principalmente que se genere un nexo principal con una persona. Gracias. Y la segunda pregunta, pues es indistinto, ¿no? No tenemos un tiempo que esté dispuesto para que el tratante pueda trabajar con sus víctimas. Por ejemplo, en tema de enamoramiento, pueden trabajar por meses con una víctima de trata,
para lograr ese proceso, ese acercamiento, esa confianza que tenga que trabajar con su víctima, ¿no? A diferencia de una oferta como tal que se pueda realizar por una red social que no tardan casi nada, a veces días o semanas tal vez, ¿no? Entonces es indistinto, creo yo, dependiendo del modus operandi que esté utilizando ese tratante o el modus operandi que utiliza para poder captar a sus víctimas, ¿no? Eh, pero hay lapsos tal vez determinados. En tema de enamoramiento hemos visto tal vez un tiempo más prolongado que ellos trabajan con sus víctimas hasta someterlas a ese trabajo de explotación como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con las ofertas de trabajo que se van desarrollando, no hay una selección o tal vez no las escogen tan selectivamente, digamos, a las víctimas, ¿no? Sino aprovechan más bien de aquellas que se encuentran en estado de necesidad y que en todo caso acuden muy rápidamente a estas ofertas de trabajo. Mi capitana, disculpe que le pregunte, mayormente con toda la experiencia que usted tiene, mayormente esto se da en familias disfuncionales o en familias nucleares, mi capitana, esto de la trata y tráfico. ¿Y en qué Bueno, departamento más se da? ¿departamentos? ¿En qué departamento? Sí, ¿en qué departamentos más se da esto de la trata y tráfico? De acuerdo. Bueno, les decía que principalmente con víctimas adolescentes hemos visto que se encuentran con familias disfuncionales, como usted refiere, ¿no? Es uno de los factores que más influye, tal vez, y que posibilitan de gran manera a que se conviertan en víctimas de trata de personas, ¿no? Generalmente estas adolescentes entran a una situación de calle y de ahí es donde se aprovechan estos tratantes, ¿no? Eh, por supuesto, esto no excluye al segundo que usted refería, pero tal vez en muy baja, un número muy bajo, tal vez muy bajo, ¿no? Pero principalmente hay esos problemas, padres separados, problemas de violencia, consumo de alcohol, problemas de conducta, ¿no? Entonces, creo que ese sí podría ser un denominador, un común denominador en víctimas adolescentes de trata de personas, ¿no? Y en cuanto a los departamentos, la troncal del país es la que representa más casos de trata, ¿no? Estamos con La Paz, Cochabamba, Santa Cruz principalmente, que son los departamentos que más casos se identifican en temas de trata de personas. Mi capitana, muchísimas gracias. Mire, yo atendí en defensorías de la niñez. Sí, evidentemente era mayormente en familias disfuncionales, lo que he podido observar. Eh, a veces también por victimizar a la víctima, tendríamos que solo observar, la psicóloga mientras intervenía, solo la trabajadora social, teníamos que observar, después ya de atender, intervenir con la familia, ¿no? Solamente por las preguntas que le hacía la psicóloga, ¿no? Por eso le decía eso, mi capitana, muchísimas Sí, gracias, muy amable. sí, eso sí. Gracias a usted. Capitán, buenas noches. Dolly Buenas Flores de noches. bueno, Buenas noches. siguiendo bueno, continuando tal vez con la pregunta de la persona que me ha antecedido, mi pregunta es, ¿el personal policial está capacitado para hacer entrevistas? Porque desde mi experiencia profesional, cuando me ha tocado trabajar con adolescentes, generalmente la policía no quiere intervenir. La intervención del equipo disciplinario. Bien, comprendo. No, de hecho sí, ¿no? Sí, inclusive está dentro de nuestras funciones la ley orgánica de la Policía Nacional ahora boliviana especifica esta labor de desarrollo de las entrevistas que tenemos que desarrollar. Sí, para casos de trata de personas necesariamente se requiere especialidad. Para mí eso es vital, ¿sí? Porque en base a la especialidad que uno presenta, sabe cuál información es la que tiene que buscar, sabe dónde debe dirigir las preguntas y de qué manera las debe desarrollar.
tenemos que saber tener muy en contexto, muy en conocimiento, qué es lo que tenemos que saber de esa víctima o de esa posible víctima, ¿no? Entonces, mi interés no solamente identificar que ha sido explotada sexualmente, mi interés está enfocado también en que yo pueda identificar ese proceso de captación, ese proceso de traslado. Si bien la víctima en un momento es una fuente de información sumamente valiosa. Con esto no quiero decir que la información que ella tenga está por encima del bienestar de la víctima, por supuesto que no, pero hay que manejarlo de la manera adecuada, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué es lo que dicen, por ejemplo, ahora la nueva perspectiva de la investigación? Por eso se habla de la investigación periférica, ¿no es cierto? Cuando se dice de una investigación periférica, se dice, usted en esta investigación no tiene que centrarse en depender de la declaración de la víctima, usted tiene que centrarse y también trabajar en el entorno de la víctima, porque si la víctima cambia de versión, su caso se cae. ¿Sí? Y habíamos revisado hace un momento que la víctima puede cambiar de versión por N factores. N factores pueden influir para que ella cambie de versión, ¿no? Entonces tenemos que procurar ahora, con nuestra nueva perspectiva, de enfocar nuestra investigación en el entorno que tenemos sobre la víctima, ¿no? ¿Quiénes están sobre ella? ¿Cómo ha sido este proceso, ¿no? Para que no tengamos que depender netamente de esa declaración. Pero sí, la entrevista tiene que desarrollarse por un personal que esté especializado en el área y que tenga los conocimientos básicos para que pueda desarrollar este proceso y sepa cómo realizar estas preguntas para poder identificarla, ¿no? Y no entrar en un proceso de revictimización. Gracias, capitán. ¿Qué tal? Buenas noches. De nada. Sí, no sé si me escucha. Sí, estoy escuchando. Ok, mi nombre es Isidro Fernández, disculpe. He estado revisando los documentos que nos ha facilitado, muy interesante en relación. Y también he estado viendo las otras relaciones teóricas que estaban dentro de los contenidos. También me llamó un poco la atención en función al protocolo contra tráfico de migrantes de mar y tierra, todas estas, la ley 603, digo que es la ley de relación a trata y tráfico, ¿no ve? Sí. Me llamó la atención algo, ¿no? Obviamente lo que planteó el tema de trata y tráfico es un tema muy complejo de analizar. En su experiencia, tengo unas 2 o 3, 4, me creé varias preguntas, ¿no? En su experiencia, usted como oficial de policía, trabajó en la PLCC, se ha visto muchos casos que usted ha intervenido en trata y tráfico, ¿verdad? Ya. Según usted, en esta pregunta que me voy, ¿cuántos casos de los que usted ha intervenido han logrado llegar a una sentencia definitiva y estarían ya purgando en centros penitenciarios? ¿Esa es la pregunta? La primera pregunta, sí. De acuerdo. A ver, les respondo entonces. Vámonos por preguntas. Bueno, a ver. Esa es la una. Yeah. Yo he atendido muchísimos casos de trata de personas. Unos que han llegado a un resultado óptimo y otros que no. Tal vez la mayoría no ha llegado a una sentencia como tal que nosotros quisiéramos, ¿no? Evidentemente eso ya no es función de la policía boliviana. Nosotros llegamos tal vez hasta la etapa preparatoria y posteriormente la acusación que ya está con el fiscal de materia. Pero sí, de los casos que he tenido, tal vez yo he podido asistir a unos 5 juicios, tal vez, como testigo dentro de las investigaciones que he desarrollado, que han tenido que recibir algún tipo de sentencia hasta la participación que yo he tenido. Son muy pocos casos los que llegan realmente a una sentencia como tal, si es que el caso no llega a una solución alternativa anterior a la acusación que se pueda desarrollar, ¿no? Esto no podría deberse necesariamente a un factor en particular, sino a muchos factores que se pueden desarrollar dentro del proceso de la investigación, ¿no? Ojalá tuviéramos mejores resultados dentro de este procedimiento para tener
estos resultados exitosos para decir que tenemos un 100% de casos resueltos, ¿no? Pero en el camino ya nos encontramos con muchos obstáculos más que definitivamente hacen que no siempre lleguen a sentencia. Pero sí lo que yo podría manifestar que es de que de los casos que he podido ser parte siendo jefe de división en delitos de trata de personas, el trabajo que se ha realizado en apoyo a las víctimas de trata ha sido vital. Gracias, Y de eso sí es algo que nosotros reconocemos bastante, ¿no? No siempre ha llegado a un producto final que nosotros desearíamos tal vez, y que esto les digo, puede deberse por diversos factores, pero sí creo que hemos cumplido con esa función. Le hice la pregunta, dice que Ingrid Lesqueten. Le hice esa pregunta porque anteriormente, en un módulo anterior, es una revisión de las estadísticas de los centros penitenciarios para ver un poco cuántos Sí. reclusos habían y por qué tipo de delitos, digamos. Y obviamente me Tal llamó vez encuentre más, Sí. perdón, tal vez encuentre más casos con detenidos preventivos, ¿no? Que casos con sentencia. Claro, eso es lo preocupante, ¿no? Si bien la ley es del 2012, que ya estamos hablando ya casi a 10 años de una ley, etcétera, Sí, y no se sí. digamos, resultados, ¿no? Como que esto, digamos, va desapareciendo los estrados judiciales, digamos, ¿no? Como que esto ahí no prospera, pero quien se ve afectada a todo esto es una víctima que supuestamente ha sido, digamos, ha experimentado todo esto. Eso es muy lamentable, como yo lo he visto a veces en las prácticas jurídicas de todo esto, en procesos de víctimas, etcétera, cómo Comprendo. las víctimas a todo esto, ¿no? Y eso es muy lamentable a todo esto. Y obviamente esto me genera una duda en cuanto al tema del protocolo de tráfico, migrantes, etcétera, cuando hablan en función de lo que es la entrada ilegal de personas, ¿no? Es algo que también nuestro país está atravesando como en otros países, ¿no? Obviamente, como ya sabemos, en nuestro país ya es un espacio de tránsito, como dicen, como el tema de los haitianos, el tema de los venezolanos, y que obviamente eso es algo que hasta ahorita no se ha resuelto, ¿no? Pero hay algo que también me llamó la atención, ¿no? Si bien la ley de trata y tráfico se habla dentro del artículo 36 en el tema de control, la policía tiene específicamente sobre el tema de trata y tráfico, pero me quedó un vacío en este tema de esta duda, ¿no? Uno es el tema de quién controla entonces estos aspectos que usted mismo lo ha planteado cuando ha dicho en el tema de la captación. Hemos visto ya, de acuerdo a los videos que nos han facilitado, etcétera, que usted también nos facilitó, y está dentro de ese contenido mismo que da la persona que ha sido víctima de trata, la manera como ha sido captado, ¿no? Y esto es algo que también está pasando en nuestro medio social, porque vemos avisos en diferentes lugares, ofrecimientos laborales con ganancias, etcétera, por medios tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, esto está conllevando también a un riesgo. Si bien el tema cibernético que maneja está bajo la responsabilidad de la policía, que lo establece la misma ley, ¿quién estará a cargo de todo este tema de control, del tema de este tipo de aspectos laborales y de estas ofertas laborales que están en diferentes medios sociales y públicos en la calle como tal? Pues en realidad eso también está bajo la función de la policía, ¿no? A ver, empezaremos por esto. En cuanto a la revictimización como tal, la revictimización más bien como tal, evidentemente, sucede que si hacemos una revisión un poco más profunda de nuestro código de procedimiento penal, es que es sumamente formalista, ¿no? El procedimiento nos exige cumplir con algunas cosas que, desde mi punto de vista, tal vez podríamos ingresar a este proceso de revictimización, aunque decimos, no va a ser revictimización cuando se trata de un acto que está dentro del procedimiento de investigación, pero más allá de aquello, sí, realmente sí, tiene razón con aquello, realmente sí, tal vez
entramos dentro de este cuadro de revictimización, aunque no es como antes, definitivamente no es como antes. Yo recuerdo la gestión por el 2007, 2008, el proceso era mucho más drástico todavía con este proceso con este tema de la revictimización de la víctima. No teníamos cámara GESEL en ese momento. Las cámaras GESEL han sido un gran aporte en todo caso para las investigaciones y apoyar en evitar la revictimización de la víctima, aunque aún así reiteramos algunas actividades de investigación. Por ejemplo, la víctima evidentemente presta una declaración informativa en cámara GESEL, ¿cierto? Después de hacer esta declaración en cámara GESEL, pues seguramente va a tener una valoración psicológica, seguramente va a tener que realizarse una valoración social también. Y si el caso avanza un poco más, seguramente tenemos que hacer un anticipo de prueba, ¿no? Que implica también otro nuevo relato. Entonces, ahí ya tenemos cuatro actos que se tienen que desarrollar. Entonces, pero la ley dice que hagamos eso, tenemos que presentarla dentro del procedimiento. En un momento, nosotros habíamos hecho una propuesta y he observado, ¿no?, alguna posibilidad. Decimos, a ver, ¿por qué no hacemos una declaración y un anticipo de prueba al mismo tiempo? Es que no se puede. La ley no te permite, ¿sí? El anticipo de prueba necesariamente se hace en etapa preparatoria. Entonces, son exigencias que nosotros tenemos que cumplir, que de alguna manera sí entramos en estos cuadros, pero definitivamente ha disminuido mucho a comparación de algunos años atrás y con la modificación de la 216.3, creo que esto sí ha tenido una disminución significativa. Por otra parte, el tema del control, el artículo 36 de la ley 263 dispone las facultades que tiene la policía boliviana paralelas a las que ya están dispuestas dentro del código, ¿no? Entonces, ahí indica que nosotros estamos encargados de realizar un control de los vecinos, bares, terminales y todo aquello. Pero hay una cápite más que nos da una puerta mucho más abierta todavía. Dice, no, la policía boliviana tiene la obligación de, a través del patrullaje cibernético, dice, ¿no?, monitorear páginas públicas de Internet para poder identificar casos de trata y tráfico de personas, ¿no? Entonces, ese monitoreo prácticamente está dentro de nuestra atribución, ¿sí? Está dentro de nuestra atribución. Entonces, tenemos la obligación nosotros de realizar este control, ¿sí?, dentro de estas publicaciones que se puedan desarrollar, o la identificación de algunas ofertas de trabajo que también se puedan desarrollar. De hecho, dentro de este proceso nosotros hemos lanzado inclusive algunas medidas de prevención para que las personas puedan identificar algunas ofertas de trabajo y sepan en su momento denunciar a la policía boliviana. Porque estos trabajos que se ofertan a través de las redes sociales, los clasificados que ya están desapareciendo porque todo se está trasladando a los ordenadores y al Internet, pues son ofertas que tienen requisitos sumamente específicos, ¿no es cierto? ¿No? Son 4 en particulares que nosotros identificamos: pocas horas de trabajo, una muy buena remuneración, gente joven, ¿no?, y pocos requisitos, que se puede reducir a una presentación de una fotocopia de documento de identidad. Entonces, eso está dentro de nuestra atribución y definitivamente nosotros somos los que tenemos que desarrollar estos controles. Y ante la identificación, pues a través del patrullaje cibernético tenemos un procedimiento que está dispuesto por el Ministerio Público y en todo caso también hacer las recomendaciones dentro de nuestra formación. Una última preguntilla más. Perdón. Sí. No, está muy bien, siga, por favor. He visto que nuestro país aún tiene todavía ciertas debilidades entre lo que son nuestras fronteras. Hemos visto ya, incluso usted lo ha mencionado en algunas entrevistas que le han hecho en el tema de Bermejo y Acuila. También se ha identificado Desaguadero y Copacabana. Pues ahí está también el riesgo para nosotros como bolivianos, ¿no? Porque hemos visto que también a diario se ve el tema de las personas desaparecidas. Esto también me llamó la atención, ¿no? Cuando en nuestro país a diario hay el tema de la llamada de personas extraviadas, pues el tema de sentencias era contradictorio a la situación. Entonces, ¿usted considera que todavía seguimos teniendo nuestras fronteras débiles todavía en el tema de control de tráfico? Pues no solo pensaría en trata, tal vez pensaría un poco más. Sucede que nuestra ubicación geográfica, ¿sí?, y las fronteras tan extensas que tenemos hace que las posibilidades y las vulnerabilidades sean mayores todavía.
Y más aún, con este tema de la pandemia, esto ha hecho de que los pasos no habilitados, los que no estén autorizados y bajo el control de las autoridades, sean, y que por supuesto son más riesgosos, ¿no? Sean utilizados para poder trasladar a víctimas de estos delitos, desaparecidos y todo lo que puede involucrar, ¿no? Entonces, tenemos tal vez muchos contras en cuanto a nuestras fronteras, inclusive la extensión, les decía, ¿no? Y la ubicación que nosotros tenemos, pues, hace que seamos un país de tránsito altamente vulnerable para esto, ¿no? Entonces, si bien se han utilizado tal vez mecanismos para poder identificar en los pasos que están habilitados en los puntos de control, ¿no? Tenemos el protocolo de detección de migración, tenemos el trabajo que están realizando ya en las mismas FCC, tenemos ya defensorías, tenemos la participación de este personal. Entonces, si bien creo que se están extremando algunos esfuerzos, que nos falta todavía mejorar todo esto, evidentemente la ley ya va a tener una vigencia de 10 años, pero todavía estamos en ese proceso, ¿no? Estamos creciendo, todavía nos faltan muchas cosas como país cumplir en cuanto establece la ley 263. Tenemos una ley sumamente exquisita, ¿no? Se enfoca en las 3 áreas fundamentales, bueno, 4 con cooperación internacional, pero nuestra ley es muy exquisita en tema de trata de personas, ¿no? Tal vez nos requerimos una actualización en este último tiempo con el tema de redes sociales y del Internet, pero por lo demás creo que tenemos grandes avances. Sí estamos en ese proceso, pero tenemos debilidades todavía, tenemos algunas debilidades que se tienen que trabajar. El tema de frontera, creo que son muchos los factores que tenemos que observar para poder fortalecer estos puntos de ingreso. Gracias, capitán. ¿A usted? Gracias, hasta luego, saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.